Hola, buenos días. Pues estamos aquí en el ITESO, Universidad Jesuita. Víctor, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Pati. Gracias por aceptar la conversación. Con todo gusto. Bien. Víctor, tienes más de 15 años en la Sierra Tarahumara. Sí. Has sido fundador de varias organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Has trabajado con comunidades indígenas, zonas rurales. Sí. Entonces tienes un espectro amplio de trabajo con comunidades. A mí sí me gustaría saber, o sea, es como inquietud, pero también me resulta interesante, o sea, ¿qué ha provocado en ti? ¿Qué es lo que te enamoró? ¿Qué es lo que te genera seguir trabajando en y para la sierra? Mira, ahorita de entrada yo creo que ya no sabría hacer otra cosa, entonces me daría como un poco de pánico moverme. Pero bueno, sí ha sido un caminar muy apasionante y incluso yo vuelvo atrás, de repente leo cosas que escribí, cosas que pensaba, que de alguna manera recuperé y entre risa y miedo, ¿no? Pero creo que es buena señal moverse. Hoy yo te diría que lo que he ido recolectando son dudas, Okay. pero creo que es un lugar como muy fértil para irlas trabajando y en el transcurso del tiempo, pues yo no sé si llegar a grandes certezas, pero por lo menos tratar de adivinar caminos. Pues por tratar de vivir en un lugar un poco más amable para todos. Pero definitivamente lo que más me abraza, digamos, de vivir en esas experiencias y en esos lugares es que me gusta mucho. ¿Sí? Yo reflexiono, yo tengo 2 hijas y no hay ninguna duda en que es lo que quiero darles. O sea, una posibilidad de que se encuentren con cosas distintas, radicalmente distintas, con posibilidades más humanas, con esta idea loca de seguir juntos, de hacer las cosas en comunidad, que pareciera ser algo que ya no da sentido, que está pasado de moda. Entonces, el que ellas en la mañana abren la puerta de la casa y ven cerros, ven pinos, y están en una escuela con niños rarámuri, con niños mestizos, con niños que vienen de ciudad, que pueden estar en una fiesta rompiendo una piñata y en otra fiesta tomando el tesguino, que es la bebida tradicional. Eso a mí me llena, a nivel familiar. Y personalmente, bueno, el proyecto creo que tiene que ser un proyecto muy sensato, no sé si la palabra fuera humilde, en el sentido de que la tarea ahorita es aprender, es buscar caminos. No estamos en un momento como para presumir que tenemos respuestas. Y es cosa de encontrarle el gusto a ese buscar, a ese aprender a vivir gozosamente en la incertidumbre, pero sabiendo que es un tránsito. O sea, sí hay que buscar algo que nos ayude a estar mejor. Ok, ahorita tú nos platicas de que es un espacio donde tú dices, ya me siento, palabra mía, pleno, ¿no? De decir, y es lo que quiero compartirles a mis hijas. Pero seguramente hubo un tránsito de estar tú en la ciudad a llegar ahí. En este transitar, ¿qué asuntos son los que tú ves? ¿Qué es lo que te ha ayudado como a ir cambiando esa mirada? Ese quizás un deconstruir para reconstruir y poder decir ahorita, esto es lo que quiero. ¿O desde el inicio ya tenías como ese imaginario? No. Yo era de esos que Illich dice que eran muy peligrosos, Ajá. que queríamos ayudar, salvar, alimentar, educar, engordar, vete a saber. Pero definitivamente el factor es la gente. ¿Sí? O sea, cuando te das cuenta de que todo lo que tú quieres aportar te lo están aportando y que desde donde tú aportas tiene un cimiento muy arenoso, muy vulnerable, a veces hasta ficticio o imaginado, es donde dices, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero es la ironía, y una ironía muy grata, decir, pero qué bueno que estoy aquí, porque se vira la tortilla
pero estás en el lugar donde entonces tienes, no las respuestas, pero donde puedes buscarlas de una manera más adecuada. Y no estoy necesariamente hablando de un lugar geográfico, Ok. porque no Sino quiero un decir, estado de vida. sí, o una disposición, es decir, eso se puede obtener en la ciudad, en cualquier lugar, o sea, más bien es como entender que tenemos límites y que nos necesitamos y que hay una habilidad poco usada, yo diría atrofiada, que es la de aprender. En términos colectivos, somos una sociedad que no aprende, sino que enseña. Somos una sociedad dominante y que nos ha educado a ser dominante, y entonces se nos ha olvidado que hay otros. Y de repente no vemos hacia dónde estamos caminando y que cada vez más urge esa necesidad de los otros. Iniciaste esta parte diciendo era de los peligrosos que Illich llama de querer ayudar. Sí. En este transitar, ¿qué es lo que ha favorecido para que tu visión cambie de ese ayudar, quizás a un junto con, a un trabajar en comunidad, a un construir en conjunto? ¿Cómo has vivido este transitar y qué es lo que nos puedes decir de esta otra posición, ¿no? de estar con los otros? Finalmente en ambas posiciones hay un otro. Claro. La postura de uno es distinta. Sí, hay un otro. El problema es que el otro que soy yo es un otro que se ha creído universal. Y además de universal, que se ha creído la punta de la evolución. Y eso nos ha cegado un poco. Entonces, yo creo que hay un doble ejercicio. Por un lado, darme cuenta de eso, o darnos cuenta de eso, de que como sociedad no somos ni los mejores, ni universales, ni hemos logrado las verdades más adelantadas que hay que esparcir por el mundo. Entonces, o sea, primero es ese ejercicio como de encontrar los límites de lo propio, después de hacer la autocrítica, es decir, a dónde nos ha llevado esa forma de pensar, de sentir y de vivir en el mundo. Y yo sí creo que hay cosas muy rescatables de mi mundo. El vino tinto, por ejemplo. ¿El tequila? No, exacto, la ciudadanía, hay cierto espíritu de la democracia, o sea, tampoco es tirar lo que soy y mi historia, es reconocer que ha aportado cosas muy importantes, pero que su gran pecado ha sido creerse absoluta y creer que tiene toda la justificación para imponerse, porque eso ha justificado también mucha injusticia, mucho despojo. Entonces, por un lado es esa necesidad de ver los propios límites, de ser autocrítico, y por otro lado es el contacto con la diferencia, es decir, y no se disocian. Yo no acabo de entender quién soy hasta que no me veo con el otro. Creo que era Machado que decía que el hombre no es hombre hasta que no escucha su nombre de labios de una mujer. Es la diferencia más cotidiana, pero también más contundente, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco, en este caso, al pueblo rarámuri, los celtales o acá los birras, y ves su idea de tiempo, hasta ese entonces identificas que mi manera de relacionarme con el tiempo es mía y tuvo un origen y tuvo un fin, o tendrá un fin, o tiene un límite, o que hay otras maneras, pero que no es naturaleza humana la manera como yo concibo el tiempo, es una construcción cultural. La manera como construyo las relaciones, las comunidades, desde la familia hasta las sociedades más amplias, la manera como se entiende el poder, la autoridad. Entonces yo creo que esos dos ejercicios son los que pues nos han poco a poco, y todavía con muchísimas debilidades, permitido poder disponernos a encontrarnos con el otro, porque... ¿Esto es la interculturalidad, Víctor? Pues sí, pero con perspectiva histórica. O sea, en el equipo allá, el equipo de trabajo, mis compañeros, discutimos, no creo en la interculturalidad, sí creo en la interculturalidad. Yo creo que es un poco proceso y meta.
Eh, la sociedad intercultural no es un estado donde se llega y punto, ¿no? Yo creo que estamos siendo, estamos no siendo. Nuestra vida, la de cualquier persona y la de cualquier grupo humano, es bastante compleja como para pensar monolíticamente. Ya somos interculturales, ya no somos interculturales. Lo que sí se me hace importante es que no puede haber, según yo, interculturalidad sin perspectiva histórica. O sea, yo no puedo llegar con alguien y decirle, vamos a tratarnos de igual a igual cuando tiene mi bota en su cuello. Y la ha tenido por 3, 4 siglos, ¿no? O cuando lo sigo mirando en una lógica de yo vengo a ayudarte. Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, y ahí es bueno, es muy difícil. Yo, digamos, mamé la no interculturalidad, ¿no? La idea de ayudar, de hacer que el otro sea como yo, la idea de no necesitar del otro, ¿no? Víctor, ¿y si somos hijos de esa cultura no intercultural, de esos procesos de reproducción hegemónicos? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que pasa es que somos hijos de la no interculturalidad, pero también eso tuvo un origen, ¿no? Entonces Claro. también tendrá un fin y pues vuelvo a lo mismo. Yo creo que hay que deconstruirnos, hay que revisarnos, hay que saber, por ejemplo, en el caso concreto de nosotros aquí en México, reconocer todavía la profunda lógica colonial que tenemos, a veces siendo colonizadores y a veces siendo colonizados, ¿no? Ajá. Ya decía Boaventura que hay los sures geográficos, pero los que son más como ideológicos, que están dentro del mismo, el mismo sur tiene sus nortes que oprimen a su sur. Entonces, ahora, yo creo que es muy difícil si no hay el encuentro con lo otro. O sea, platicado o solamente leído, yo lo veo complicado. Pero repito, eso no tiene que ver con el campo. Yo creo que hoy sí hay lugares diversos, son las ciudades. O sea, sí hay lugares que nos están gritando la necesidad de callarnos y de escuchar y de observar al otro. Son ciudades como Guadalajara. En el día a día, ¿ustedes cómo lo viven? Tú estando, quizás es más fácil identificarlo estando en un contexto donde predomina la población indígena. En el día a día, ¿cómo vives esto, la interculturalidad? Comentabas el ejemplo de tus hijas, ¿no? De decir, bueno, ellas van experimentando las dos culturas. ¿Cómo van haciendo ellas esta fusión, esta aculturación, esta nueva cultura? En tu trabajo, ¿cómo lo ves con los profes? Mira, yo creo que en el fondo, si hay un grado ya profundo de interculturalidad, estoy adivinando, no aseguraría, pero yo creo que tiene que pasar por la afinidad. Afinidad. Sí, es decir, no es un ejercicio racional, aunque sí ayuda la cabeza y sentarse y ver cuando uno discrimina o uno... Un tomar conciencia como punto de partida. O sea, el cerebro no sobra, pero yo creo que no llega a haber un encuentro con lo diverso si no hay una estima. Y hoy yo le aumentaría si no hay una conciencia de la necesidad de lo otro, porque es otro y porque es distinto. Pero eso está lleno de contradicciones, ¿no? Nosotros mismos allí en Tarahumara tenemos el peligro de estar transitando entre la dominación histórica y la apología, ¿no? Que también es muy mala. Y creo que es tan nociva como la dominación agresiva. Es decir, al final se puede dominar con violencia, pero se puede dominar también, digamos, con seducción. Entonces, claro. En lo cotidiano, pues yo creo que de entrada estamos llenos de contradicciones. Yo creo que hay generaciones que vamos a tener que reprimirnos muchos impulsos desde lo que fuimos educados. Yo esperaría que mis hijas ya muchas de esas cosas las vayan olvidando y los hijos o las hijas de mis hijas ya lo tengan incluso tácitamente en su inconsciente, la naturalidad de toparse con otro distinto, ¿no? Y ahí no solo tiene que ver con la diversidad cultural, ¿no? El género, las preferencias, estamos en un contexto de
del simposium, hasta de los estilos de aprender de la vida, ¿no? Que somos tremendamente también discriminatorios en esas cosas que no necesariamente tienen que ver con la cultura, sino con diversidades que experimentamos. Y el mundo México es diverso. Ah. Hablas del otro más referido como a los seres humanos, ¿no? ¿Qué onda con la naturaleza, el medio ambiente? Fíjate, una de las... Te pongo un ejemplo. Nosotros empezamos con la idea del desarrollo, ¿no? Ajá. Un desarrollo otro. Pero luego entendemos que las palabras cuando significan todo no significan nada. Entonces se hace un análisis como crítico del desarrollo y dijimos, no, eso no toca. Vamos a hablar de la sustentabilidad. Ajá. Y al final transitamos hasta la idea de ecología. Ajá. El rarámuri sí genera conceptos, pero es mucho más descriptivo. Y tiene conceptos muy fuertes, muy profundos. Pero Asumidos, no existe la palabra ecología en rarámuri. Pero sí el contenido de la palabra ecología. Es decir, hay una relación entre los distintos seres, materiales, inmateriales, vivos, no vivos. Hay relación con las piedras, con seres que no vemos, con seres que habitan el arroyo, con seres que saben jugar o encontrarse con las almas, y seres vivos como el maíz, como la lluvia, como el pino, el encino. Y hay como un mapa muy dinámico de relaciones que, bueno, yo lo que he encontrado es la equivalencia a lo que nosotros entenderíamos como ecología, pero ecología profunda en términos, por ejemplo, de Capra. No la ecología como la Secretaría de Ecología, que ya es otra cosa, ¿no? Es la capacidad de una relación armónica entre los distintos seres, aun cuando para unas culturas algunos no los vemos o asumimos que no existen, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es otra interculturalidad. ¿Eso es el buen vivir, Víctor? No ¿Así sé. lo vive la comunidad rarámuri? ¿Ustedes desde comunar? Sí, no sé, pero es por donde estamos tratando de caminar. O sea, yo creo que el buen vivir tiene que ver primero con un respeto muy profundo, con una raíz ética y una raíz política fuerte, en el sentido de que el ejercicio de la autonomía, o sea, de que las personas y los grupos decidan sobre sí mismos para vivir felices. Por ahí tendríamos que caminar y luego ver si eso nos está haciendo realmente felices. Entonces yo diría que pues algo estamos atinando en buen vivir. Ese es otro tema, digamos, que el rarámuri no nombra hay un concepto de buen vivir, pero en su cotidianeidad está lleno de elementos que le darían muchísimo contenido a la idea de buen vivir. De hecho, el Ronco Robles, jesuita, que estuvo muy metido con estos hombres y mujeres, y que yo creo que de los pocos que ha podido acercarse a hablar desde sus términos, su último escrito fue Vivir bien, no vivir mejor. Exactamente. Entonces, o sea, yo creo que él supo captar que en la idea del córima como relación de solidaridad, que en la idea de la no acumulación o la acumulación como algo inmoral, la idea de la fiesta como una síntesis de la vida en general y una comunidad densa en ese momento en la fiesta, él encontraba como rasgos muy fuertes de una experiencia de buen vivir, ¿no? Y es un concepto que han venido elaborando los pueblos indígenas, sobre todo Ecuador, Bolivia, ¿no? Ya hasta está en la Constitución. A mí sí me cuestiono cómo poder transitar, adaptar, adoptar este tipo de vida, ¿no? De un buen vivir, a un contexto
citadino, tú decías, es posible, ¿no? Urbano, donde la delincuencia, el narcotráfico ya está a la orden del día, ¿no? Literal, a la luz del día, donde el tejido social está fragmentado, el deterioro del medio ambiente está cada vez más exacerbado, parecen ciudades para autos y no para personas. ¿Qué hacer, Víctor? Bueno, de entrada sí estamos también en el campo, salvo lo de los autos. Así están también. Bueno, el narco, sí, claro. El narco es sí, muy claro. fuerte. Yo creo que en Tarahumara, hablándote de Tarahumara, los últimos 30 años ha habido una invasión más eficaz que los 300 años anteriores. O sea, el narcotráfico. Los medios de comunicación, Exacto. estoy hablando carretera, energía eléctrica, pero también los medios masivos, o sea, televisión y radio, han entrado y han cambiado la manera de vivir de una manera más fuerte los últimos 30 años que los 300 anteriores. Además, en el caso Rarámuri hay un aspecto fundamental que no hay en Mesoamérica, que ya todavía hace 30 años el mecanismo de resistencia fundamental era la movilidad. Ya no hay a dónde moverse, aunque sigue siendo un espacio muy disperso, ya donde vayas hay un arco o una bolsa de sabritas, a donde vayas hay una antena de televisión. La geografía de las casas decíamos que cambia con la entrada de la luz, porque los comedores, de ser las sillas alrededor de una mesa, pasan a estar en media luna y enfrente del tótem de la tele, sí, claro. y además viendo las cosas más edificantes, ¿no? Como son nuestras novelas mexicanas, o Laura de América, que espanto. No, bueno. Y eso es lo que se ve. Bueno, entonces en eso estamos, o sea, hay identifica similitud. Ahora, lo que yo creo es que si hablar de buen vivir tiene que ver con una búsqueda, yo no adaptaría absolutamente nada. Yo creo que las ciudades tienen que empezar a buscar en sus propios términos, pero sí creo que hay que pensar en que lo que toca es una construcción radical. O sea, lo que está en crisis son las instituciones que le dieron sentido a nuestra civilización. Entonces no se trata de ser reaccionarios o reformistas, o sea, hay que, no es cambiar la forma del pastel ni el sabor del pastel, hay que buscar otra comida. O sea, Gustavo Esteva habla de que un huerto puede cosechar tomates reaccionarios o tomates revolucionarios, y eso tiene que ver desde dónde y hacia dónde se siembra ese tomate. O sea, si la siembra de un huerto urbano genera relaciones comunitarias, si tiene un sentido de autonomía, si hay una decisión consciente, si me enlaza con otros, yo creo que ahí se está construyendo buen vivir. Si simplemente es sembrar porque está de moda, porque es orgánico, y entro en esta lógica, digamos, de mercado, yo creo que es un tomate reaccionario que hará que me enferme un poco menos, pero no pasará de allá, no va a cambiar fundamentalmente nuestra manera de vivir. Y yo creo que ahí sí, el buen vivir implica que vivamos de otra manera. Y estás empezando a tocar el terreno de la educación. ¿Cuál sería el papel? ¿Qué tenemos que hacer desde este ámbito? No desde la escuela solamente. Sí, claro. Mira, lo más fácil, bueno, no, lo más fácil de decir, pero más absurdo, más complicado, es decir, tendríamos que generar otra institución, ¿no? Pero con las instituciones no sucede eso. De hecho, la idea misma de institución tendría que modificarse. O sea, una institución por etimología tiene que ver con trascender, una cosa firme, rígida, que vaya más allá de las personas. Entonces yo de entrada diría, el enfoque de la idea de institución tendría que modificarse por un enfoque, hoy se habla de colectivos, ¿no? De instituciones más flexibles, ya incluso hay teoría no indígena, la autopoiesis, los rizomas, que nos hablan de debernos al contexto, de estarnos regenerando, de ser unos con el entorno. O sea, es absurda la frase, pero hacia allá habría que caminar, pienso yo, una institución ecológica, o sea, una institución que da y recibe vida del entorno. Entonces, bueno, ahí hay, creo yo, un primer
elemento para lo que quiera tratar la educación, como dices, sea escuela o no escuela. Lo otro, yo modificaría el verbo. El verbo. El verbo. Ya no creo que toque educar. Educar se centra, o sea, si pones el verbo en infinitivo, educar es la persona que educa, o sea, ahí se centra el verbo. Yo lo modificaría por aprender, porque aprender se centra en el sujeto, en el que construye el conocimiento. Y educar solo, o sea, si todos, podríamos hablar de un proceso donde todos aprendamos, pero un proceso donde todos eduquemos, como que nos quedaríamos sin el sujeto relevante. Entonces yo creo que tenemos que ser instituciones donde todos nos dispongamos a aprender, todos. Otro elemento es conectar, o sea, y en consecuencia con el anterior, conectar el aprendizaje y el grupo, el colectivo, la institución que va a facilitar eso con la dignidad de la persona, es decir, y del colectivo, del grupo. La escuela tiene que no solo reconocer por una cuestión ética, sino por una estrategia, por una cuestión política e instrumental, tiene que vincularse a la cultura, a los intereses, a los saberes de las personas con las que va a trabajar, porque ese proceso de aprendizaje le tiene que dar sentido a esa vida. Parece que todavía somos medio monásticos y nos llevamos allá, quién sabe dónde lucubramos lo que se debe aprender. Ya venimos y lo sí, y el discurso del magisterio, normalmente es muy agresivo hacia los padres de familia, hacia las culturas. Entonces yo creo que por ahí tendría que ver, o sea, una institución flexible, una institución o un grupo de personas que aprendan todos y que se vinculen a los intereses, a los saberes, a las culturas, se haga un ejercicio crítico y creativo, pero muy fluido, ¿no? Normalmente la escuela reproducía certezas, porque creíamos que teníamos certezas. Hoy no hay certezas, entonces la escuela tiene que ser un espacio buscador, un espacio generador. Exacto, muy creador, y un espacio que se sepa perdonar, porque nos vamos a equivocar un montón de veces y pues no debe pasar a mayores, ¿no? Ni perdonador, sino eso tendría que ser parte de su manera de operar. Me equivoqué, pues le busco por otro lado. Víctor, nos dejas muchos retos. No tú nos los dejas, sino estamos en un momento, en una era de muchos retos. Te agradecemos muchísimo el diálogo, el aporte, tu experiencia, tu ser, tu saber, tu pensar. No, Pati, a ustedes. Mil gracias. Mucho, de hecho, se le agradece al ITESO. O sea, gran parte de lo que hemos logrado pensar es en diálogo con gente de este lugar. Sí, es un realimentarnos, ¿no? Sí, claro, y construir en conjunto. Claro. Muchísimas gracias, No, a Víctor. ustedes. Gracias a ti, Pati. Gracias.